El día de hoy nos acompaña Vania Casasola. ¿Cómo estás, Vania? ¿Cómo Buenos estás? días. Muy bien. Feliz lunes. Con ganas de pasear. Con ganas de pasear, vámonos por la ciudad. Pues miren, hoy nos vamos a ir de paseo por el Monumento a la Madre. Onta, está en un lugar que se llama Jardín del Arte. Onta. Se llama Jardín del Arte y está en donde cruzan Insurgentes, Villalongín y Sullivan. Es un lugar muy conocido. Sí. Últimamente remodelado y rescatado, que había por ahí, ¿no? como un espacio público de la Ciudad de México donde ya podemos ir a pasear más tranquilos que antes. Sí. Y podemos gozar de los pintores y escultores independientes que se presentan en este jardín. Bueno, vamos a contar un poco por qué en este lugar hay un monumento. ¿No? Entonces vamos a irnos un poquito para atrás y luego ya llegamos. En 1916, en Yucatán, se da cita al primer congreso feminista. Este congreso es el que, en el que primera vez se exponen las peticiones de las mujeres para tener derecho a la educación y derecho a su control de la fertilidad, a tener métodos anticonceptivos, a poder decidir cuántos hijos tener. Esto causa unos ecos terribles en el centro del país, porque era como mover muchísimo la idea conservadora, ¿no? El periódico en ese momento, que era una administración antigua, y vamos a hablar de la historia de este periódico, que era el Excelsior, era dirigido por Rafael Alducin, quien escribe una crítica y dice: en el suroeste del país se está manifestando y emprendiendo una campaña suicida y criminal contra la maternidad. Casualmente, este mismo periódico, en 1921-22, unos periodistas del periódico empiezan la propaganda del festejo al 10 de mayo, el Día de la Madre. Mira. Entonces, el Día de la Madre... O sea, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, fue mira, eso? básicamente, el Día de la Madre es una propaganda política con un toque comercial que se crea para callar las voces de las mujeres feministas que ya tenían mucho auge en el sureste del país, que estaban pidiendo el derecho a su control de la fertilidad y el derecho a la educación. Recordemos que las mujeres tenían derechos muy acotados aquel entonces, entonces ni siquiera votaban, vaya, era imposible, ¿no? Entonces, bueno, fue una campaña para callar a estas mujeres. ¿Qué es la cumbre de esta campaña? El Monumento a la Madre. Como ya en el 44, ya institucionalizado por completo el festejo al Día de la Madre, exaltando este valor biológico de la mujer por sí. Entonces, se crea este monumento. En 1944, Manuel Ávila Camacho coloca la primera piedra. Pero, chistoso, hasta 1948 se lanza la convocatoria en el periódico Excelsior para los proyectos que la van a construir. Lo gana el proyecto de Luis Ortiz Monasterio. Excelente escultor mexicano, pilar de la escultura en México. Estudió en Bellas Artes, estudió en San Carlos, después dio clases en San Carlos y nos presenta un momento que veíamos hace rato en la pantalla. Son fotografías en las que estamos viendo. Son 3 esculturas. Entonces, en un extremo son esculturas de rasgos indígenas, porque recordemos que este es el momento nacionalista de la escultura en México. Entonces tienen rasgos indígenas y una de ellas, mira, la escultura de la izquierda tiene una mazorca de maíz en la mano, representa la tierra y la fertilidad. La de la derecha es una persona en posición de escribir, que representa la educación y el conocimiento. Es un varón, ¿verdad? Claro. Es un varón también con rasgos indígenas. Ambas son las manifestaciones de lo que se atribuye como los valores de la maternidad, de la madre, ¿no? La que te concibe y la que te da luz, la educación. Y al centro vemos una mujer con un niño, la madre. Es un monumento hecho con una base de recinto, material de cantera. La talla fue hecha por Luis Ortiz Monasterio y es de Art Deco. Entonces, vaya, este monumento tiene una placa que se le pone cuando se crea en 1949. Hay una anécdota muy chistosa que está Miguel Alemán inaugurándolo. Hay una parte muy padre, porque se dice que en la inauguración hubo voces de los asistentes que decían: mucha piedra y poca madre. Entonces, ¿En serio? Porque es muy grande, claro. Es que es muy grande, es una pared muy grande, es Sí. una torre muy alta y hay poca escultura, y está digamos. inmenso, la verdad, el espacio. Es inmenso. Entonces, Y bueno, la madre es pequeña, ¿no? y la madre es pequeña, digamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, gritaban eso y pues somos muy curiosos los mexicanos. Entonces, bueno, se inaugura ahí estaba Manuel Ávila Camacho, que es quien pone la primera piedra en el 44, y entonces veíamos a Miguel Alemán, que es la inauguración. Y esa es la placa que se pone primero. Mira, son las 2 placas y véanlas bien. A la que nos amó antes de conocernos. Fue la primera placa.
La segunda que estamos viendo, porque su maternidad fue voluntaria, Ajá. se Es para- coloca hasta 1991, a petición de un movimiento feminista en la delegación Cuauhtémoc. Y es la placa, esa placa que la ven ahí, ya está fuerte. grandote. Ya es fuerte esa Ya placa. está, ¿verdad? Sí. pero ya es fuerte la frase porque es de, a ver, sí, la hiciste para atropellar todo un movimiento que buscaba los Para derechos de la callar mujer, a esas mujeres. pero tómala, ya el monumento a la madre se reivindica con la placa de porque su maternidad fue voluntaria. Sí. Y esa placa, como la ven, no era tan grande, fue más chiquita, la quitaron un chorro de veces con cualquier pretexto, que si la remodelaban, que si construían un estacionamiento, que si no sé qué, hasta que no la llegaron y querían dijeron, dejar. la vamos a hacer. Aquí va. Esa placa mide 1,90 por 80 centímetros de alto en bronce, o sea, ya para que se quedara ahí Es junto a la para otra que de- sí la veas. Ya no la vas a mover. ya no la vas a mover. Entonces, bueno, tenemos un lugar muy agradable para un paseo dominical. Podemos Dominical, llegar en bicicleta, sí, sí. podemos estar Esta es por en la ahí. colonia San Rafael. La colonia San ¿verdad? Rafael, la de los teatros también. Claro. Entonces, un lugar muy agradable ahora, rescatado Sí. como espacio Muy público, bien. el Jardín del Arte. Y mencionabas eso del Jardín Muy del bien. Arte. Podemos ir a ver muchísimas Claro, claro. obras de grandes artistas Independientes. Independientes, ¿sí? mira, como en San Ángel hay uno también, este es el que está Muy un bien. poquito más del Está otro lado de la buenazo. ciudad. Muy bien, Vania, pues está. está increíble, Gracias. hay que conocer el Monumento a la Madre, quienes no hemos ido, pues sería bueno Sí. darnos Y una conocer su vueltecita. historia, qué maravilla. Así es. Sí. Gracias, Vania. ¿De qué? Gracias. Y nosotros